¿Cuál es el origen del abuso del hombre hacia una mujer? El niño tiene que hacer las cosas de fuerza bruta, la niña tiene que quedarse como una princesa, siempre como el sexo débil. Cuando empezaba a definir el perfil del maltratador, me di cuenta que yo tenía uno en casa. Yo una vez, una telespectadora de la tele, dice, mira, voy a decirle a mi marido que voy a hacer la compra, pero en realidad voy a ir a tu despacho. Cuando llegó se levantó la camiseta. La gente joven... No sé, veo como un machismo. A ellas les encanta, es como este rollo de los celos que les gusta, que... ¿Crees que los hombres están en desventaja cuando sufren algún tipo de violencia o agresión? La violencia psíquica puede ser igual de mortífera de un hombre a una mujer que de una mujer a un hombre. Hay hombres maravillosos, muchos pues han muerto a manos de ese miedo, ¿no?, inculcado por esa mujer que ha querido manipularlos. Esta profesión me ha enseñado que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. No nos olvidemos que los juicios se ganan con pruebas y si no hay pruebas no se puede condenar a nadie. Y ya lo de Televisión Española fue ya... Existe un porcentaje de denuncias falsas y hay hombres que se sienten indefensos. Bienvenidos al lado oscuro. Hoy traemos a una abogada. Nos hemos pedido por redes sociales, nos habéis dado muchos nombres y aquí tenemos sentada a una persona con 15 años de experiencia, más de 15 años. Derecho familiar, ¿no? ¿Cómo era? Familiar, penal y... Violencia de género. Y violencia de género. Entre otras cosas, porque antes de eso fue... No te has estudiado el guión, ¿eh? Yo no me estudio el guión nunca. Fue cara famosa en la tele y también estuviste en radio. Así que vamos a ir brevemente un poquito por su pasado y luego nos metemos en su especialidad. Aunque habla fleje y no sé a qué vamos a terminar hoy. De hecho, te estoy dejando hablar por educación, porque claro, la presentación, si te voy a pisar ahora ya mal empezamos. Bueno, Telva Mendaño, ¿está bien? Sí, sí, muy bien. Bienvenida. Pues, muchas gracias. Has dicho el primero que dice bien mi nombre. ¿Has visto? Telma, Elba, Elsa, Mendayo. Bueno, Roberto Herrera me decía Telva Mendayo. Muchas veces digo yo, pero con todo el tiempo que llevamos, Robert, ¿Por que qué te me vienes, equivoques así? ¿Por qué vienes a un podcast si no te gustan los podcasts? Pues mira, no, vengo porque hoy no tenía muchas cosas que hacer. A ti se te cayó un invitado, me llamaste a última hora y te dije, mira, yo a partir de las 6 puedo. Y nos cuadraron más o menos los horarios y vine y dije, ¿por qué no? Porque en la vida hay que probar. Y te respondo a la siguiente pregunta que me vas a hacer seguramente, que por qué no me gustan los podcasts, ¿no? Supongo que me la vas a hacer. Sí, ya te acabo de hacer, ya la tenías hecha, dime. Que, pues mira, no me gustan porque siempre he considerado que es como un sucedáneo de la radio. He considerado, sí, yo sé que tú... Empieza faltona ya. Sí, imagínense, me invita y cojo y digo, mira, a mí los podcasts no me gustan. No es que no me gusten, me gusta que me entrevisten, pero no me... O sea, quiero decir, cuando digo que no me gustan es que me han ofrecido, oye, Telva, tú que vienes de los medios, ¿por qué no te haces un podcast? Y que encima eres abogada y tal. Y me parece un coñazo, tío, porque es que es como... Vengo de la radio, vengo de la televisión, tantos años en medios de comunicación, lo dejé aparcado, me dediqué a la abogacía, que estoy súper feliz, y ¿para qué? Primero, no tengo tiempo, y segundo, ponerme a hacer algo para competir con gente más joven que yo, que viene con fuerza, gente que además a lo mejor no ha tenido la experiencia previa en medios de comunicación como la tengo yo. Y hay gente que además tiene mucho talento, aún no teniendo esa experiencia. Quiero decir con esto que hay una rivalidad de 3.000 pares. Es que no me apetece, me da muchísima pereza empezar de cero. Pero una cosa es que no te apetezca y otra cosa tan que competitivo, sea... ¿sabes? Una cosa es que no te apetezca, que lo entiendo. Porque es decir, yo empezar yo ahora de cero, si yo tengo ya todo mi camino andado, ya yo estoy súper cómoda, eso Exacto. lo entiendo. Pero... Evidentemente, difiero de tu opinión con que es un sucedáneo. Para mí es una evolución, una mejoría. Sois un palito de cangrejos. Tú piensas que a mí nadie me dice qué puedo y no puedo decir. Eso en la radio y en la tele no pasa. No se juega con la gente. No tengo un patrocinador que me diga no hablas de esto. Y creo que esto es una evolución para la sociedad. Y encima, actualmente, dada cómo está la situación en prensa, creo que más todavía. O sea, hace falta más gente que pueda hablar libremente y que le transmitamos a los oyentes o
bueno, aquí como que se oye Totalmente y se ve de acuerdo. lo que pensamos sin que nadie nos diga claro, que es que no o que sí. esa esencia es maravillosa. Yo creo que también por eso estoy aquí y yo no tengo pelos en la lengua, ya te lo dije. Nunca los he tenido. Me siento que ya ¿Tú estoy en una imaginas- etapa de mi vida en la que me importa un bledo lo que la gente piensa. Si ahora estás en la televisión canaria y te dicen, pero esto no me lo toques, por favor, este tema de violencia de género, no me lo toques. Ya me ha pasado. Porque, oye, los patrocinadores, Me ha y pasado. oye, y dices tú, ¿y No tan, para qué están aquí? no tan directamente, pero sí. Es así, eso Sí, es un sí. hecho, eso no es ninguna, Sí. yo creo que no es ningún secreto que no pueden, Sí, no son... sí, sí. Y más si eh, son televisiones públicas, sí. claro. Hace poco me pasó, me llamaron para la televisión canaria para un juego ahí y la otra invitada me preguntó que por qué llevaba un invitado que había sido Pensé denunciado. que porque llevabas una camiseta violeta, porque a lo No, mejor te dicen bueno, que eres un poco faltaba. de otro. Que por qué llevaba un invitado que era que había ejercido violencia de género. Y realmente ese señor había sido denunciado, pero no tenía sentencia. Es decir, se había archivado el caso. Exacto, No yo se ha le podido dije, demostrar claro. que era... Y que, bueno, ahí primero había un debate. Bueno, para empezar, esa persona... No es culpable. No vino por eso al podcast, porque Ya. tenía otras cosas de las que hablar. Segundo, no es culpable, por lo menos donde yo tengo acceso no es culpable. Y yo le pregunté sobre eso, porque haciendo un guión, oye, ¿y este tema? Y el tío, bueno, y su abogada incluso habló por redes sociales diciendo que ha ganado todo. Creo que, primero, ¿por qué no puedo llamarlo? Primero, que puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Segundo, ¿por qué no? Pero es verdad que el presentador se posicionó... ¿Qué programa era? No te lo voy a decir aquí porque siguen al podcast y de verdad que paso de polémica. Yo realmente quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta, como me gusta. Muy bien. Te lo diré ahora fuera de cámara. El presentador, haciendo lo que tenía que hacer, porque yo lo entendí, se posicionó claramente y yo le decía, vale, yo estoy de acuerdo contigo. Porque yo también estoy de acuerdo contigo, que aquí yo no estoy a favor evidentemente de esto, pero tal como lo dices parece que yo sí. No, lo que pasa Parece es que... como que tú estabas apoyando... Claro, yo diciendo, vale, no te voy a que discutir. tú estabas porque- apoyando a un maltratador, hablando ni a en un plata. maltratador, ni a nadie violento, yo no defiendo a nadie de eso. Otra cosa es que me interese entrevistar, porque yo le he dicho, a mí me encantaría poder entrevistar a los malos de las películas Pero bueno, reales. por esa, a gente que tú por has esa defendido. regla de tres, la mujer del presidente del gobierno de España, que está imputada actualmente, Por ejemplo, el hermano del el presidente hermano, del gobierno, el presidente. deberíamos salir todos a la calle a abalanzarnos hacia la presidencia del gobierno, manifestándonos, porque claro, si a ti casi te la pidan en un programa de televisión pública o privada, me da igual, de esa manera por tu llevar a un invitado que ha sido no condenado, sino que ha sido tramitado, vamos a decirlo porque se tramita un procedimiento, se ha investigado, pero ha salido absuelto. No sé qué pasa en este país, es que parece que siempre juzgamos a quien podemos, ¿no? Pero a las grandes esferas, como es la presidencia de un gobierno, el que tenemos actual, que es una auténtica fucking shit para mí. La verdad estoy deseando que llegue el 2026 para que haya un nuevo sistema electoral. ¿Y no crees- Un nuevo sistema electoral, ojalá, pero que Eso, sí. no lo va a haber, Te ¿no? va a Pero una decepcionar. campaña, es que mi obsesión es Te que va haya a un sistema decepcionar. electoral distinto para que no hayan este tipo de alianzas, ¿no? Porque creo que lo peor que hizo el Partido Socialista Español fue aliarse con, la izquierda extrema. Para mí los extremos son lo peor. Creo que saca el lado más agresivo del ser humano y es lo peor que hizo. Y lo mismo sucedería si Feijóo se aliase con la extrema derecha. Creo que ¿Qué sucedería consideras tú exactamente extrema igual. derecha? Vox. ¿Vos Y la- consideras que es extrema derecha? Sí. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, una cosa de la que no estoy de acuerdo es que esté en contra de los homosexuales. Me toca un pie No esto. estoy de acuerdo contigo. El titular de mi despacho es chino y gay. Y me toca la moral. Que haya un partido que esté en contra de eso, porque es para ir para atrás. Exacto. Pero después me molesta que venga Podemos y diga, puedes cambiarte el sexo, ir al registro civil, cambiarte el nombre todas las veces que quieras y no hace falta ningún informe médico. Es verdad que hay gente que sufre con el cambio de sexo y que parece que tienes que estar justificando por haber nacido en un sexo en el sexo equivocado. Pero creo que tiene que haber un mínimo de fundamento a la hora de hacer un cambio tan importante. Y no vacilar de esa manera para que después veamos en la televisión como llega un tipo súper masculino diciendo, pues yo soy Berta y me considero Berta y tal. Sí. Y se está descojonando de esa ley, ¿no? De la ley del sí es sí. Creo que al final se legisla de una manera que para querer ganar votos de una manera, Doramas, te voy a decir sincera, no saben legislar.
tú para saber legislar tienes que hacer una ley. Venga, vamos a hacer esta ley. Venga, la hacemos así, así, venga, cojonudo. No, no. Usted tiene que hacer un amplio abanico de hipótesis, de circunstancias que se pueden dar y cómo se aplicaría esa ley en todas y cada una de esas situaciones. ¿Cuántas situaciones, dime tú, se pueden dar? Muchísimas, pero ilimitadas. Ellos no valoran eso. De hecho, tantos agresores sexuales están en la calle. Yo he defendido agresores sexuales y he conseguido que salieran de prisión un año, o disminuirles su pena, no sacarlos de prisión, pero sí disminuirles la pena un año. Y tú me dirás, ay, eres una abogada que defiende a agresores sexuales. Pues sí. He sido abogada que he defendido a agresores sexuales, he sido abogada que he defendido a víctimas de violencia de género, he sido abogada que he defendido a menores violados por sus padres o por algún familiar y también a los propios violadores. Esto es el derecho penal, amigo mío. Ahora nos vamos a meter en eso, pero hablando un poco de los dos temas de prensa y de violencia de género, hace muy poquito, y no voy a decir el nombre de la persona que lo ha sufrido porque no quiero seguir agrandando esa noticia, salió un cantante que lo habían detenido por agresión sexual virtual, creo que era. Y a lo que yo voy es, ¿por qué la prensa, con tal de ganar votos, porque es verdad que les da igual la persona, sin haber contrastado para nada esa información que, por lo que veo, es totalmente falsa? Yo creía que era totalmente falsa porque conozco a esa persona y creía en ella, pero por lo que veo es totalmente falsa. ¿Por qué la prensa va por encima de todo, sin contrastar, a hacer daño, solo por poner la palabra presunto, ya me libro de cualquier problema legal, y hacen daño a una persona? Porque, tío, le jodes la carrera y tiene familia y tiene hijos, tío. Es que te lo decía fuera de cámara. Todo el mundo tiene derecho a presentar una denuncia. Pero claro, si eres famoso y te presentan una denuncia de ese calibre, imputándote tal delito, ¿no? Porque al final te están imputando un delito que es muy grave. Al final eso sale en medios de comunicación y efectivamente, como tú dices, te presunto. puede enterrar, ¿eh? Claro, pero claro, es que yo como letrada, como abogada, veo eso y digo, bueno, ya se demostrará si es verdad lo que se denuncia y lo que no, pero claro, el daño ya está hecho, ¿no? De manera colateral, o sea, se lanza la noticia, los periódicos con tal de vender, Total. Los medios de comunicación con tal de vender, y después me he encontrado periodistas que no tienen ni idea, o sea, van a sala y están allí con el cámara y no saben ni quién es el fiscal, saben quién es el juez porque está de frente, pero no saben quién es el abogado de la defensa, quién es el abogado de la acusación particular. En ese aspecto yo me siento privilegiada porque puedo ejercer ambas profesiones, volviendo un poco a mi entrevista, que parece que estamos aquí hablando del mundo y me estás entrevistando a mí, entonces vamos a hablar de mí. Pero lo bueno de los podcasts es que hablamos del mundo bajo el punto de vista, el prisma de la invitada. Que es una broma, hombre. Y fíjate, con esto te estoy queriendo decir también un poquito que tú estabas muy en contra de los podcasts y a favor de la radio, de la televisión. Porque la radio murió y me dio mucha rabia. Quiero que te des cuenta de que no todo el mundo, evidentemente no va a poner todo en el mismo saco, pero el podcast puede contrastar una noticia, puede llevar un profesional, y normalmente los podcasts suelen dar una información que suele ser, por lo menos, vienen invitados a veces, con esto, en tu caso, formados, y dice pues una realidad, una verdad. Pero no buscamos a lo mejor el clickbait bajo una información que tú nos das, que creemos que es interesante. En cambio, la prensa creo que está un poco intoxicada ahora, como está medio muriendo, busca la manera de mantenerse. Y entonces el sucedáneo creo que se va a convertir en el sheriff de la comunicación. Pues me parece estupendo. Yo al final, yo como estoy ya fuera de los medios, o sea... Simplemente quería que cambiaras tu opinión, que vieras que este mundo es maravilloso. Pero si mi opinión del podcast es buena, lo que pasa es que a lo que yo me refiero es estar en tu sitio. Me han dicho de, oye, ¿por qué tú no haces un podcast? Pues yo creo que tal como que no tú serías buena. Evidentemente, no que voy a opinar yo, no, una persona con tu experiencia. Pues creo que te encantaría. Es que no... Tú sabes lo que ponerte aquí y poder estar 4 o 5 horas charlando con una persona. No, Dorama, ¿sabes? Te voy a decir por qué. Y que la gente te lo consuma, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Yo soy muy parlanchina y el entrevistador no tiene que hablar más que el entrevistado. Correcto. Y yo hablo más que el entrevistado. Hablaba, ¿vale? Eso, primer defecto. Y segundo, después de 2 años colaborando con Roberto Herrera en su programa en Televisión Española en directo, descubrí que me encanta ser colaboradora.
no me gusta ser presentadora, porque yo le veía a él, estábamos en plato los dos, él con su pinganillo y yo sin pinganillo y sin presión y yo, ¡oh, qué guay! Y en directo. Y es que se me veía entusiasmada, pero por eso, y poder soltar todo mi rollo y no tener tensión ninguna. Y encima, pues como te digo, como soy yo la que más habla, me gusta más colaborar. Esa es mi... Y encima mato el gusanillo de los medios y sigo con mi profesión de Es tu primer abogada. podcast, ¿no? Sí. Estoy seguro que le vas a coger el gustillo. Y Pues empezarás nada. a ir a uno Pues y nada, otro. ya hablamos ¿no? después, hacemos un contrato y estas cosas. Bueno, vamos a meternos en violencia de género. Espera, perdón, para que se vea la marca. Bien. Patrocina. Hoy en día, cuando hay una denuncia sobre violencia de género hacia un hombre, Sí. Hombre, porque no puede ser contra una mujer. no, siempre se le da... No, Violencia no. de género siempre es el juzgado sobre la mujer, de violencia Vale. sobre la mujer, que la gente piensa que es el juzgado de violencia de género, pero no. Son juzgados, o sea, son denuncias solo contra el hombre. Vale, pues yo... Pero se puede hacer al revés, ¿no? Lo que no tiene Te ese vas a un nombre. juzgado de instrucción. Vale, no lo ampara en la misma... Vale. Típico Bueno, caso. Te insulto, somos pareja, tú me insultas a mí, te pongo una denuncia en violencia de género y él es que ella también me ha denunciado. Pues ponga usted la denuncia en el juzgado de instrucción. Aquí estamos solamente para los delitos contra la mujer. Eso es lo que te va a decir el juez. y tú crees, y no estoy opinando sobre esto porque me gustaría saber una persona que lo vive y que lo defiende, ¿esa crees que es la mejor forma para poder evitar o paliar un poco, porque evidentemente hay un exceso de hombre hacia mujer, y es un buen método para paliar o disminuir la violencia de género? No te entendí. El que solo se ampare a la mujer ahí. Hombre, es que es un juzgado especializado sobre los derechos de la mujer. Se creó, entiendo, para esto. Hombre, se creó porque hay una alarma social que todavía dura. Ahí es lo que me refiero. Es Existe una alarma buena social. forma para paliar, para Sin disminuirlo. duda, yo creo que sí. Sí, porque en un juzgado de instrucción hay muchísimos delitos. Solamente hay que poner en Google delitos penales y te viene una larga lista, ¿no? De vejaciones, injurias, calumnias, hasta agresiones sexuales, abusos sexuales, en fin, hay un montón contra la propiedad intelectual. Hay infinidad de delitos penales. Si además eso se lo sumamos a delitos de violencia de género dentro de un mismo juzgado de instrucción que ya de por sí está saturado a la hora de tramitar procedimientos, porque no solamente es lo que nosotros vemos desde fuera, o sea, dentro de un juzgado, yo que he sido funcionaria también, poco tiempo porque quise salir rápido de ahí, de la administración, hay muchísima presión, hay falta de medios, hay falta de funcionarios y hay que especializar los casos, ¿no? Y en este caso sí, de hecho también hay un juzgado especializado en violencia sobre los menores, que si no recuerdo mal es el 6 que está en Las Palmas, ¿vale? Instancia 6. Entonces, no me quiero equivocar, de Don Tomás, que es el juez que lo lleva. Entonces, quiero decir, creo que deberían de estar más especializados los juzgados, todavía más, sí. Sí. Es una alarma social, Dorama. Ponemos la tele, primera noticia, ha muerto a manos de su pareja, expareja, al final el hombre, fuerza bruta, y obviamente, aunque yo estoy grandota y conmigo no puede nadie, pero si te pegan un bofetón o te dan un fuerte, no es lo mismo, es que es así. ¿Y tú crees que... Un hombre tiene más fuerza. ¿Cuál es el origen del abuso del hombre hacia la mujer? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué? El origen es muy claro. Yo recuerdo esto de doña Auxiliadora, que es la magistrada del juzgado de violencia del 2 de Las Palmas. Ella es experta en violencia de género y yo he hecho el experto con ella. Y cuando yo empecé con la Escuela de Práctica Jurídica, yo recuerdo, te voy a contar algo muy personal, yo recuerdo que venía con mi trolley, con la cara toda pintada, maquillada, que venía de grabar Canarios por el Mundo en Tenerife, y yo ya quería salir de la tele porque pagaban una porquería y tenía que llevar hasta mi propia ropa, por eso llevaba la trolley, que no le quitaba la etiqueta y tenía que devolverla en blanco. Bueno, ahora ya la tienda murió, puedo decir la marca. Y yo como veía el listón ya veía, y yo tenía mi carrera, digo, me voy a poner ya estaba ejerciendo, pero como te digo, llevando cositas muy pequeñas, digo, me voy a hacer la Escuela de Prácticas Jurídicas, que es un máster que se lo recomiendo a todo abogado, ¿no? Y yo me sentaba al final del todo para no hacer ruido, y ella empezaba a contar el origen de lo que me has preguntado, de la violencia de género. Y ella decía, bueno, el origen está
los celos de un hombre y todo eso, el origen está desde que nacemos, desde que nuestros padres, al niño azul a la niña rosa. El niño tiene que hacer las cosas de fuerza bruta, la niña tiene que quedarse como una princesa, esperando que el chico la ayude a ella, ¿no? Siempre como el sexo débil. Y ahí ella empezaba, que yo decía, qué bobería. Yo lo pensaba, digo, qué bobería, mira tú. Pues si yo tuviera una niña, la vestía de rosa. Pero a medida que iban pasando las sesiones y los días, y yo acudía a sus clases, empecé a hilar y a entender lo que me decía, ¿no? Y cuando empezaba a definir el perfil del maltratador, me di cuenta que yo tenía uno en casa. Entonces, a mí se me caían los lagrimones porque yo decía, porque claro, hay muchos tipos de maltrato, no está solo el que te pega o el que te insulta, está el que te mella psicológicamente, que no quiere que trabajes, que ya tiene suficiente dinero él, que para qué vas a trabajar si hay crisis, para qué, todo eso lo viví yo, ¿no? Entonces, cuando tú te empiezas a despertar, yo le llamo el despertar, y yo me di cuenta, y claro, y fíjate en qué cambio, ¿no? Y ya empezando a llevar asuntos de violencia de género, obviamente dejé a esa pareja que me mellaba y me di cuenta, y ahora, claro, cuando vienen las víctimas a mi despacho, es que las identifico al vuelo. Muchas de ellas, bueno, todas lloran, todas te cuentan, ellas mismas se dan cuenta de lo que están viviendo, pero al final lo apoyan a él. Y como tú las has apoyado a ellas, al final tú eres la mala. No, él tiene razón. Y se van, pero siempre vuelven. Siempre vuelven. O vuelven a mí o vuelven a otro compañero. Y ahí es cuando están empezando a sanar. Porque ellas mismas saben que hay algo ahí. Pero como no puedo salir. Y a mí me pasó también. Y a mí me pasó. Y fíjate, teniendo todas las cualidades para que no me pasara, siendo toda la abogada que soy, ahora no lo era en esa época. No tenía la sabiduría que tengo ahora. Pero sí tenía una edad, tenía una familia acomodada que me podía... Pero imagínate una persona que no tiene la posibilidad de haber estudiado lo que estudié yo, la posibilidad de tener esas clases que tuve yo con esa magistrada que me abrió los ojos, y sobre todo un apoyo familiar. Un apoyo familiar, pues muchas mujeres dependen económicamente y dicen, y tienen hijos, eso es lo peor. Porque yo tenía una perrita que mi mamá me la llegó a lanzar. Me dijo, pues te vas con la perrita a tomar algo. Y me la lanzó y cerró la puerta. O sea, eso lo he vivido yo, ¿no? O sea, y yo, obviamente un perro no es un hijo, aunque hoy en día cada vez más... Sí, pero vamos, sí, yo me puedo imaginar a mi bebé que me hacen eso, y es que lo mato allí mismo, ¿no? Pero quiero decir, al final si dependes económicamente de esa persona, es que es como una secta, tal cual. Es una secta tal cual. Y las víctimas a veces, pues, tienes que saber hilar, ¿no? Porque con ellas, pero yo las entiendo tanto, ¿sabes? Las he tenido de tantos colores y sé ya más o menos las fases y las apoyo. Sí, yo estoy y no me importa que me insulten o que me llamen de madrugada, claro, y me digan, ay, pues tú me dijiste qué tal, porque al día siguiente me van a decir otra cosa, y hay que estar preparada. Estoy totalmente de acuerdo, que creo que el problema es la no aceptación del hombre en que una mujer sea independiente y que no dependa de ti, que eso está totalmente en la crianza, en tus creencias. Cuando una persona a lo mejor está con la pareja y despierta y dice, pues yo no quiero estar contigo, ahí entra el cromañón como diciendo, ¿cómo tú te crees con derecho a no estar conmigo? ¿Tú sabes cuál fue mi clic? Mi clic fue una vez que quedé con un amigo, en un amiguete. Había sido un rollete hace muchos años, ¿no? Pero era amigo, ¿no? Y me acuerdo que yo me había cortado el flequillo por aquí, que casi no se me veían los ojos, y quedamos para tomar algo y me dijo, Telva, ¿qué te pasa? Que estás como escondida con ese flequillo. Si yo cuando estábamos juntos, sí, eras tú y después estaba el resto de mujeres. ¿Qué te pasa ahora? Estás como ahí. Y yo dije, hostia, ¿sabes? Ya yo iba con mi mochila ya cargando todo y sabía, pero esa reacción, es que te lo diga alguien, es como que todo, fue ya la guinda que de la tarta, ¿no? Y dije, ya está, se acabó. Y es de un día para otro, por lo menos en mi caso. Y además, esos hombres lo que quieren después es que tú termines en una esquina pidiendo. Eso es lo que quieren. Y cuando ven que conduces un cochazo, que vives de puta madre, que tienes tus 2 casas con piscina y que tienes 3 despachos, amigo, que te den. Y bueno, estamos de acuerdo que el sistema judicial actual es un sanamiento para un presente y quizás para un futuro, pero imagino que
la realidad es abordar a la educación, a los menores, ¿no? Sin duda, que ¿Y vamos el cada vez trabajo peor. que se está haciendo? ¿Con los menores? Sí. Yo por lo que veo, yo no tengo hijos y los sobrinos que tengo son mayores, pero lo que puedo... A ver, y tengo amigos profesores y lo que veo es que vamos para atrás. ¿Y por qué vamos para atrás? Vamos para atrás porque demasiada pantalla, demasiado querer crecer muy rápido, es lo que veo yo. Vale, yo tengo 44 años ahora, cuando tenía 12, recuerdo meter a mi Pocas Pecas, ¿te acuerdas de la muñeca Pocas Pecas? Y la metía en la bolsa del Corte Inglés así, esperando el micro con mi madre, y digo, porque me da vergüenza, no vaya a hacer que se rían de mí, y cuando yo vi pasar el micro con todas las niñas con las muñecas, yo saqué mi muñeca y mandé para el carajo la bolsa, porque yo quería ser niña con 12 años. Hoy en día con 12 años hablo con amigas y conocidas y clientas, y las niñas con 12 años con muñecas, no. Ni con 11, ni con 10, ni con 9. Bueno, yo tengo una hija de 12 años y todavía me pide, no para jugar con ella, pero para decorar, todavía hay cosas que le gustan, así que tengo una cierta esperanza ahí. Pues tienes mucha suerte. Sí, yo tengo porque no es lo normal, ¿eh? Mi hija tiene muchísimo carácter. No es lo normal. Es independiente, me encanta. Pero una cosa es tener carácter, nada más, y otra cosa es dejar que el niño sea niño, que la niña sea infantil, que esa inocencia, que siga jugando. Así que luego es un rollo ser adulto, se llama tener tiempo para disfrutarlo. Sí, pero es verdad que juegan menos con los juguetes. Sí. Si hoy en día una mujer interpone una denuncia, ya se da por hecho que el hombre es culpable. No. Pero a lo mejor tú como abogada no, pero la sociedad en general se da tú ves una denuncia de violencia de género hoy en día y casi nunca se da la duda hacia, bueno, vamos a esperar. Sí, claro, el principio de presunción de inocencia. Pero eso tú, como abogada, con tus conocimientos, Debe de pero la existir, sociedad, con todo lo que se ha creado alrededor de esto. A ver, los procedimientos de violencia de género son especiales, son procedimientos en los que al final se le da mucha veracidad a la declaración de la mujer, pero sí que es cierto que no es lo mismo que antes, ¿no? Yo recuerdo al principio, cuando estaba en Granadera Canaria, que yo todavía no ejercía, comenzaron los juzgados de violencia de género ahí sobre la mujer y era muy diferente, pero es que a día de hoy hay más archivos de lo que la gente se imagina. Hay muchos archivos. Archivos quiere decir que se presenta la denuncia y se archiva. ¿Por qué? Porque por falta de pruebas, por desconocimiento de la propia mujer que presenta la denuncia en comisaría. ¿Hay muchas denuncias falsas? Sí, las hay. No muchas. Bueno, esto me costó salir de Televisión Española, esto que voy a decir ahora. Pero en el podcast no te vamos a quitar. ¿Sabes? Pero no, a mí no me quitaron. O sea, me cogieron y por yo hablar y decir que hay un 1% cuando es un 0,01%, alguien lanzó una denuncia a la defensora del espectador diciendo que todas mis opiniones eran... O sea, todo lo que yo estaba vertiendo en esa sección eran opiniones personales, que nada tenían que ver con la realidad. Vamos a ver. Las estadísticas dicen que es un 0,01% de denuncias falsas, siempre y cuando la denuncia falsa se quede en instrucción. Instrucción es la fase de investigación, pero esa estadística que la da la propia Fiscalía General del Estado no tiene en cuenta las denuncias falsas que llegan a juicio, que también llegan a juicio. No, al contrario, perdón, las que llegan a juicio... Me he equivocado. Al revés, no te preocupes, al revés. Al revés, las que llegan a juicio son las que se tienen en cuenta, pero no se tienen en cuenta las que están en instrucción, que son un montón. Esa es la estadística, no llega al juzgado de instrucción. Llega y es muy raro que tú presentes una denuncia falsa y que te esperes al juicio para que se te vea, porque ya se ve en la investigación, el fiscal se da cuenta, el juez, hasta el abogado. Es muy raro, pero en instrucción se ve a la legua cuando hay un archivo y denuncias falsas, y muchas veces no se libra oficio al juzgado de instrucción por denuncia falsa y para que se tramite una denuncia falsa contra la señora por haber presentado una denuncia. ¿Y qué represalias tiene una denuncia falsa? Esa que te acabo de decir. El propio juez, si ve un descaro abrumador, que se libre oficio al juzgado de instrucción. Liberar oficio significa, te abro en plata, comuniquen al juzgado de instrucción que esta señora ha cometido un delito contra la Administración de Justicia por falso testimonio, por denuncia falsa. Pues puede suponer pena de prisión. Hay multa económica, ¿no? Multa económica, pero bueno... gasto público, ¿no? Claro, pero vamos a ver, es que... pero pocas veces he visto yo que un juez libre oficio, o sea, que lo comunica al juzgado de instrucción. Lo puede ser el abogado.
Lo puede ser abogado, con ese auto de archivo, alegar que ha habido un falso testimonio, una denuncia falsa y iniciar un procedimiento en el juzgado de instrucción, pero me lo piden mucho, ¿no? Me dicen, vamos a pedirlo y tal, pero a veces, muchas veces ni se tramita, o sea, y hablas con el fiscal y el fiscal te dice, bueno, yo no creo que debería ser. ¿Sabes por qué? Porque no, a lo mejor no se tramita tanto de oficio, es decir, que lo hagan ellos, los propios funcionarios, por esa alarma social. Porque a pesar de que hay algunas denuncias falsas, son las que menos, y un 0,01%, un 1%, pero está bien hablar de esto. Es que existen esas denuncias falsas. ¿Qué pasa? ¿Que tú como televisión pública no te interesa que yo hable de esto porque dejo al hombre desamparado? ¿Por qué? ¿Porque he dicho que el hombre está desamparado? Sí. Imagínate dramas que a ti te denuncian una expareja tuya y es una denuncia falsa. Tú no te cabrearías y no querrías que te... Bueno, existe ese porcentaje. Si les molesta al telespectador de una televisión pública que lo vea, porque porque el gobierno que tenemos de turno, que es de izquierdas a más no poder, y siempre están con sus legislando y haciendo estas leyes que al final las tenemos que derogar o modificar porque no saben legislar, y ahora me vienes y me dices, y encima me tapas la boca, que dice que son opiniones personales vertidas por la letrada. Mire, perdone, esta letrada es una letrada procesalista que va a los juzgados todas las semanas. Es raro la semana que yo no piso un juzgado y veo muchas cosas y hablo con conocimiento de causa. Y no con esas, sino que además hablo con fiscales, porque yo tengo dudo de mí misma muchas veces y tengo capacidad autocrítica. Entonces, aunque yo esté segura, siempre me quiero cerciorar. Entonces, que me venga a mí el gobierno de turno o el típico funcionario de turno que está en la televisión para callarme, ponerme la mano en la boca y decirme, no, mira, esta persona que no venga más porque está hablando en contra de la violencia de género. No, yo no estoy hablando en contra de la violencia de género. Un día hablo de la violencia de género y otro día hablo de las denuncias falsas. Que ¿cómo me voy a atrever a decir que una mujer? Porque claro, me preguntó Robert, oye, ¿y por qué presentan las denuncias falsas estas mujeres? Digo, pues por varios motivos. Uno de ellos, enriquecerse. Pueden pedir ayuda con una sentencia de violencia de género. La otra puede ser que si están en medio de un procedimiento civil de divorcio se queden con la custodia. ¿Es contraproducente ese tipo de ayuda? ¿Qué puedes creer? ¿Contraproducente en qué sentido? En que al final las usan, hacen denuncias falsas para poder aprovecharse de Sin esto. duda, en prisión hay gente. ¿Y cómo se podría regular eso? En prisión hay parejas, hay hombres, no, parejas no. O sea, parejas que entre ellos han pactado. Que se han puesto de acuerdo. Sí. ¿En serio? Y luego hay quebrantamientos, porque claro, el de vecino denuncia, coño, hay un quebrantamiento, se enteran, ha venido la policía y se enteran, oye, pues estos están viviendo juntos porque cualquiera puede denunciar y se denuncia un quebrantamiento de una orden de alejamiento y te vas para arriba. Y también, si estás en un procedimiento de divorcio, tú imagínate, te estás divorciando, hay un episodio de violencia de género, desde que haya una condena, aunque sea que te hayan llamado puta, ya solo con eso tienes un delito de vejaciones, una sentencia y ya la custodia de los menores es para la madre. ¿Y se aprovechan mucho de eso? ¡Hombre! Fíjate si se aprovechan tanto que los juzgados lo saben, que en el momento en el que se presenta la denuncia y ya saben que se está tramitando un divorcio y ven, uy, aquí hay dudas de saber si esta denuncia tiene o no chicha, ¿no? Si se sostiene o no, tiene fundamento. Que hay un procedimiento civil de divorcio por medio. Esta lo está haciendo para quedarse con los niños. También recomendado por su abogado, porque claro, el abogado le habrá dicho, pero me parece un poco sucio que se utilice la justicia para tú conseguir la custodia. ¿Y tú Cosa cómo? distinta es que existan esas vejaciones o esas amenazas y que se le condene y que al mismo tiempo haya un procedimiento de divorcio, que también puede darse, ¿eh? También puede darse y ella se beneficiará de eso y también los niños, porque obviamente si es un maltratador lo es. ¿Y dónde está para ti como abogada ese punto de inflexión en el cual sabes que aprovechándote de la ley puedes conseguir ciertas ventajas, pero éticamente a lo mejor no estás de acuerdo? ¿En qué momento tú te lo planteas o dejas la decisión a tu clienta? No, hombre, yo nunca voy a aconsejar a mi clienta, en este caso a la mujer, oye, mira, denuncia porque así vas a conseguir la custodia. Pero pasa. Hombre, poder pasar, pasa, pero no bajo mi asesoramiento. Bajo el tuyo no. Pero... Mi asesoramiento sería que si yo identifico un perfil de víctima de violencia de género, que ya tengo la piel tan fina que enseguida, o sea, me bastan 10 minutos para hablar con la persona,
porque obviamente previamente ya hablas con ella, con la clienta por teléfono, ¿no? Y me doy cuenta enseguida, porque al final cuando hablan contigo ya no hablan con su abogado, están allí confesándose y te das cuenta, nada más, de que realmente esa persona, y tú dices, ya le empiezas a hacer preguntas, ¿te ha insultado alguna vez? ¿Alguna vez te ha amenazado? ¿Alguna vez? Yo una vez, una telespectadora de la tele, cuando hacía esta sección cerca de ti, me llamó porque me había visto y dice, mira, voy a decirle a mi marido que voy a hacer la compra, pero en realidad voy a ir a tu despacho para que me digas si lo que yo te voy a decir es violencia de género y si no sigo con mi vida. Y cuando llegó se levantó la camiseta, estaba llena todo de moretones. Hostia, si eso Pero no los es- pechos me los enseñó sin sujetador, lleno de moretones. ¿Qué hizo esta abogada? Cogió sus cosas, la acompañó al centro de salud porque era una persona avanzada de edad, sabía que no iba a ir ella por sí misma, la llevé al centro de salud y ahí ya en el momento en el que el médico te pregunta cómo te has hecho esas lesiones y le comentas que te la ha hecho tu pareja o expareja, Ellos tienen la obligación de... se activa el protocolo Ajá. de manera automática. Y en el propio parte de lesiones hay unas casillas donde, aparte de las observaciones que pone el facultativo médico de la paciente alega que se lo hizo su expareja ¿Y en si una no lo discusión. alega? O sea, si no importa. un doctor sabe perfectamente que esto es por algún tipo de agresión, él lo Está pone. obligado y lo tiene que marcar en Y la ya casilla. luego la policía lo investiga. Y ese parte de lesiones se va directamente al juzgado. Ah, No qué policía, directamente va al juzgado. Entiendo que también en menores es el mismo procedimiento, ¿no? En menores, hombre, menores ya depende, porque un menor que vaya directamente solo al centro de salud es muy No, raro. pero si va con un padre y luego dice, uy, esto no es normal. ¿Te refieres a No, lo mejor cualquier alguna tipo de agresión agresión sexual o sí, abuso, algo? sí. Hombre, ya el padre, estando que es su tutor, ya es el encargado, ¿no? de interponer la denuncia. Pero date cuenta que una víctima de violencia de género es una persona adulta que no necesita de nadie para presentar una denuncia. Pero A como te priori, digo, sí. su cabeza... A priori no necesita de nadie, Es que pero es sí. tanto el temor. Es normal. Es que está, o la dependencia, ya sea con hijos, ya sea aunque no tengas hijos, tu propia dependencia económica, pues ¿qué voy a conseguir, no? Si no tengo trabajo o lo que sea, o incluso por comodidad. Es que el ser humano es tan variopinto. ¿Y tú crees que ahora está, o sea, actualmente la cosa, están más preparadas las mujeres y los hombres más concienciados? Actualmente en el presente y de a su vez crees que viene una oleada de gente menos preparada que antes. Yo creo que las personas, o sea, la generación de entre 30 a 40 años sí están preparadas y de ahí para arriba, aunque me pararía en los 60. Sí. ¿Vale? Están bastante mentalizados, porque al fin y al cabo, quien no conoce, ¿no?, a un colega pues que le ha denunciado su ex o lo que sea y te ves en el calabozo y dices tú, hecho, a ver, no es un plato de buen gusto para nadie, pero hay de todos, es decir, pero sí, contestando a tu pregunta, hay un tramo de edad, vamos a poner entre 30 y 60 años, que sí está concienciada, pero la gente joven... No sé, veo como un machismo con las chicas y a ellas les encanta, es como este rollo de los celos que les gusta, que haya, como que se sienten más queridas por eso, ¿no? Pero también quiero pensar que también son boberías Y que son de la ciertos adolescencia, sectores. ¿no? Y que son también con 20 años también cometemos tonterías. ¿Y crees que la música Sí. que suele tener letras cargadas... Sí, pero eso está cambiando. Yo creo que todos los artistas de reggaetón, que es lo que más escucha la gente Es que joven... en mi época el reggaetón creo que eran más fuertes las letras. Y somos generaciones de ahora. Eso, Oye, 30, yo me acuerdo 40 años. bailar Dale Don Dale de Don Omar Por eso te digo. y perreando. Y creo que muchas veces ni nos paramos a escuchar el sentido de la letra. Simplemente era Sí. el ritmo. Sí, lo que pasa que hay algo... Claro, las que tienen mucho ritmo es como que vas más a bailar. Pero después hay otro género de música que... Y esto lo sé por la sobrina de mi marido. Que no es un reggaetón tan bailable, sino que es más melódico y que es un rollo... Fui a buscarte no sé qué, no sé cuándo... Yo es que no entiendo ahora. Claro, pero no los entiendo y las ahora. ves a las chiquillas con el móvil. Fui a buscarte no sé qué, me comiste no sé cuánto... ¿sabes? Y tú dices, y claro, no es de bailar, sino más de la letra. Y ahí se la aprenden. Ese tipo de música. Es otro género que soy súper ignorante en este sentido, porque ya, como te digo, se me queda... como grande esos géneros musicales. Yo que he sido locutora de música de los 40, pero se me escapan, ¿no? Yo me quedé en la salsa y en el merengue y en Radio Le Tropical. Quédate ahí.
¿Crees que los hombres están en desventaja cuando, en su caso, sufren algún tipo de violencia o agresión? Sí, porque no existe un juzgado de violencia sobre el hombre, ¿no? Esto es una de las cosas que, hablando antes de los partidos políticos, que Vox decía, no, tiene que haber un juzgado de violencia familiar, que da igual que sea del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. Hombre, vamos a ver, te lo decía al principio, no es lo mismo la violencia física que puede ejercer un hombre que una mujer, ya digamos, contra un niño, contra un animal, es que no es la misma fuerza, pero sí que estoy de acuerdo con la violencia psíquica. La violencia psíquica puede ser igual de mortífera de un hombre a una mujer que de una mujer a un hombre. De hecho, hay muchos suicidios de hombres que no salen en televisión. Esto lo hablo con policías y con gente especializada en el sector, porque al final son muchas horas de espera en los juzgados y me lo dicen. Dice, es una pena porque mujeres pues que dicen, pues... como hagas esto o te divorcies o lo que sea, pues cojo y digo, me araño y digo que me has pegado o no vas a ver a tus hijos y me quedo con la custodia. Y ese machaque psíquico. Hay hombres maravillosos. Yo tengo la suerte, me casé con uno, pero quiero decir perdona, siempre la nota disonante. Pero siempre, hay hombres maravillosos y yo creo que muchos pues han muerto a manos de ese miedo, ¿no? Inculcado por esa mujer que ha querido manipularlos. Y no lo publican en televisión, no, dice. No, porque los suicidios... A los suicidios generalmente los suicidios no los publican. Ahora le están dando más visibilidad con respecto a los porque suicidios dice que en los menores. Fomenta el suicidio, ¿no? Están hablando de los suicidios en los menores, lo habrás visto en medios de comunicación, de por qué hay una tasa tan alta de suicidios en menores de edad. Pero ¿y qué pasa con los adultos, ¿no? También tienen derecho. ¿Por qué se suicidan? O sea, hay que saber, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que entran en contraprestación o en colisión con la violencia de género. Porque si hablamos de los suicidios de los hombres y que el motivo es que la mujer les maltrata psicológicamente y que además quieren utilizar la violencia de género y a lo mejor ese hombre no está asesorado legalmente o aún estándolo, tiene su miedo, al igual que la víctima de violencia de género, que aunque tú la asesores como jurista que eres, sigue teniendo ese temor y solamente con terapia o ella misma que se dé cuenta o el tiempo, le puede suceder al hombre también. Lo que pasa es que en lugar de morir a manos físicas de la mujer, se suicidan. Y eso es una realidad. ¿Y tú has defendido a hombres denunciados por violencia de género? Yo defiendo tanto a los investigados en violencia de género como a las víctimas de violencia de género. Yo no soy una abogada de violencia de género. El hecho de que en mi Instagram o que yo me determine como abogada que lleva pleitos de violencia de género significa que llevo a ambas partes. ¿Y tú como abogada has tenido que defender a un hombre sabiendo que es culpable? Sí, muchas veces. Y esto es una pregunta que quiero saber, ¿no? ¿Cómo lo puede llevar? Porque al final tú eres una profesional y dices, yo soy una profesional. Hombre, es que si no lo llevo yo, lo va a llevar otro abogado porque es obligatorio. Y sabiendo... según la ley, tiene que estar defendido por un letrado. Es decir, sabiendo que es culpable, ¿cómo trabajas tú el decir, mi trabajo es hacer que esta persona salga inocente? Pues mira, ¿no? en el 90% de los casos que he tenido, cuando no hay pruebas que determinan que efectivamente yo sé que es culpable, no porque le vea que tiene el ojo medio cerrado y vea que me está engañando, no, sino porque veo el expediente, veo que no hay pruebas, o sea, que yo pueda defenderle. ¿Te han confesado? No te lo suelen confesar. No, pero tú ves que no hay pruebas, que no se sustenta y tú le dices, vamos a ver, menganito, yo te puedo ganar el juicio siempre y cuando yo tenga pruebas. ¿Qué pruebas tenemos aquí? No, porque esto, porque yo tengo lo otro, porque me dijo, eso no es una prueba. Y empiezas a bajarle todas las cartas que él cree como ser humano y ciudadano que cree que puede ganar. Entonces, cuando ya él, todo lo que él cree, le bajas abajo todas las cartas, digamos, un poco para que me entiendan, ¿no? La gente que nos está viendo, le digo, vamos a ver, aquí si reconoces los hechos se te va a minorar la pena. Dependiendo si estamos delante de un delincuente común que tiene un largo historial de antecedentes penales, es más complicado suspenderle la pena de manera posterior. Pero si hablamos de una persona que no ha cometido nunca en su vida un delito y el delito no supera los 2 años, siempre se le puede suspender la pena. ¿Qué significa eso? Que la ley te proporciona una segunda oportunidad, vamos a llamarlo así, que es el artículo 80 del Código Penal, que te viene a dar ese beneficio por
ser Por no ser primera vez, reincidente, claro. por no ser reincidente. Incluso aun siéndolo, también si reparas el daño con una indemnización económica, una responsabilidad civil, pues también, incluso también, aun siendo reincidente y no pudiendo a lo mejor reparar el daño y sufres una adicción y lo demuestras, pues también. Esa es la ultimísima, ¿no? Son varias condiciones. Pero si se supera los 2 años, no era más, la pena de prisión, ahí no se puede suspender la pena, ahí te comes la pena de prisión sí o sí. Pero yo he tenido casos de agresiones sexuales en el que el fiscal le pedía 23 años de prisión por 2 agresiones sexuales a 2 menores y el hecho de reconocer los hechos lo conseguimos reducir a 11 años. Estamos hablando de la mitad de la condena. Cuesta mucho hacer entender a un investigado, sobre todo cuando hay 2 víctimas, ¿no? Que uno te reconoce que sí lo ha hecho, pero lo otro, en el otro chico, no todo lo hizo y le gustaría puntualizar y tiene que entender que eso va en un mismo paquete. ¿Y a ti personalmente te cuesta? Ya termino, para reconocer eso, ese beneficio de la justicia, tienes que decir que fuiste culpable de los dos, porque está dentro del mismo procedimiento. Hostia. Es una putada, ¿eh? Ahora dice, ¿y cómo puedo hacer yo para defender mi honor y decir que yo esa parte no la hice? O ese chico, yo eso no lo hice. Muy bien, vámonos a juicio. Esto sí lo hice y esto no. ¿Qué te va a quedar de pena? ¿Lo mismo que si reconoces todo? ¿O te va a quedar más? ¿Te va a quedar más? Vamos a ser prácticos. Entonces, eso es lo que yo creo que debería de modificarse. Si yo tengo 2 tíos que me acusan a mí de yo haber cometido un delito y uno de ellos sí lo he cometido, pero el otro no, ¿por qué si reconozco los hechos para que me aminoren la pena y me quede mejor la pena, tengo que reconocer algo que yo no he hecho? ¿Por qué no se dividen en 2? Para eso tengo que ir a juicio, pero es que a lo mejor no me conviene ir a juicio. ¿Entiendes? Y hacerle entender eso a tu cliente es casi peor que ir a juicio. Sí, porque no es coherente, ¿no? Claro, no es coherente, si pero... tú eres práctica, tú tienes que ser práctica, porque aparte tienes ya experiencia y sabes que ser práctica vas a sacar más rentabilidad. Bueno, luego cuando han estado en prisión y les llevo el penitenciario y salen, y claro, porque muchos de ellos se ponen a estudiar Derecho, hablan con otros internos, al principio te odian por estás confiados así, y luego cuando vas a verlos y ya van cambiando y dices, pues coño, yo estaba aquí hablando, es verdad, era mejor lo que hicimos. Y a ti a nivel moral, entiendo que ahora ya tendrás más calle y ya como que calle, pero entiendo que en alguna primera vez haber defendido a alguien culpable, supongo que te habrá costado dormir, te habrás dado muchas vueltas, no sé qué te ha pasado. No. Estoy más preocupada en cómo hacer mi trabajo, en que no se me escape ningún plazo, que en eso. Sí. ¿No te afecta a nivel psicológico? No me afecta porque estoy más preocupada en hacer bien mi trabajo, porque al final, como te digo, o lo llevo yo o lo va a llevar otro letrado, y al final el derecho penal, si te vas a poner a seleccionar y a llevar solo la acusación particular de caballo ganador empujando lo que dice el fiscal, porque en un asesinato, ahí está el Ministerio Fiscal, homicidio, y viene el abogado de la acusación particular, el abogado de la víctima, que puede serlo o no, es decir, puede haber abogado o no, porque ya está el Ministerio Fiscal empujando, que me entiendes. Y dice, pues yo homicidio también. Chico, ya que está, pues pide que sea asesinato, ¿no? Pero igualmente estás empujando ahí. Con el Ministerio Fiscal, lo chungo, lo de verdad, es estar en la defensa. Pero si tú como penalista, oye, te sobran los clientes y vas a llevar solo la acusación particular, pues oye, pues nada, a lo mejor cuando cumpla 60 años podré defender, como dicen siempre, al bueno. Pero te voy a decir una cosa, esta profesión me ha enseñado que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Porque visto desde fuera, de una persona como tú que me estás entrevistando, ¿en serio? ¿Y has llevado a un violador? Pues sí, he llevado a un violador, a lo mejor, pero es que tú miras el expediente y a lo mejor no es una agresión sexual, y luego te pones a mirar y resulta que la chica tenía 15 años, estaba súper desarrollada, no quedaba muy claro si quería o no quería, aunque vale, que es un menor, pero que te quiero decir que no he llevado una agresión sexual donde haya una intimidación y una paliza y algo súper heavy. Eso no lo he llevado. Bajo los ojos de la ley es bastante grave, pero a lo mejor, hablando en lo que es especie humana, a lo mejor... Cuando coges el expediente y empiezas a ver todo lo que ha pasado, la declaración de la víctima, la declaración del imputado, del investigado, los testigos, y empiezas a ver...
descubres muchas cosas. Lo que pasa es que eso no lo sabe el periodista. No. El periodista ve delito de agresión sexual, ya está, ese condenado, venga, tal. O sea, no, perdona. O sea, hay que mirar el caso y ver si hay pruebas. No nos olvidemos que los juicios se ganan con pruebas. Y si no hay pruebas, no se puede condenar a nadie. Las pruebas son documental, testifical y pericial. Y si no hay pruebas o las pruebas determinan otra cosa diferente a los hechos denunciados, has ganado el pleito. ¿Hay bajo tu experiencia, algún patrón que tú hayas identificado sobre la violencia de género en los hombres? ¿Has visto, bueno, suelen ser... Sí. ¿Tienes un patrón identificado? Al Marte, que como lo viví, son muy bien queda, son muy amables al principio. Esos son los más peligrosos. Porque de primera son, bueno, encantadores, qué maravilla. Y muy amables, demasiado, es los que te abren la puerta, todos muy así. Y les encanta que les adulen, que les digan lo maravillosos que son. Y son considero los maltratadores psicológicos, los que van sigilosos. Uh-huh. Y luego están los que... Bueno, el otro día veía cuando detuvieron al Joyas, salía el padre, que el padre además fue policía, y ya está jubilado, creo que está jubilado, no lo sé. Y solamente con oírlo hablar... ya decía, hombre, de tal palo, tal tablón, no de tal astilla, yo considero. Y escuchando a Joyas, que los conocemos todos, ya ahí te das cuenta, ¿no? De los echados para adelante, eso ya se les ve venir. Los complicados son los otros, pero sí, se les ve muy altaneros. Y luego estás en el juzgado y te los ves, ¿no? Y tú llevas a la víctima y tienes a la abogada que va allí con el investigado, ¿no? El imputado investigado, no te equivoques. El otro día me llamaron la atención, digo, perdón. Y el propio investigado, yo muchas veces cuando los veo nerviosos, que veo que a veces... Si conozco al abogado y veo que se ha ido, digo, mira, disculpa, ¿tu abogado dónde está? Y dice, conmigo no yo hablo con mi abogado directamente, o sea, ya... Y levantando la voz, y tú dices, si tú eres capaz de levantarle la voz a la abogada contraria dentro del juzgado, ¿qué no harás dentro de tu casa sin que nadie te vea con tu mujer? O sea, y solo por el hecho de que yo soy una mujer. Porque si fuera un abogado, o sea, en lugar de mujer fuera un abogado, o sea, un hombre quiere decir abogado, Sí, no, estoy segura que no me habría respondido de esa manera. Y lo mismo me sucedió con un homicidio que llevé, que estaba de acusación particular, y era un ex guardia civil que el colega quería limpiar el barrio ahí en el Salto del Negro y se cargó a un chaval que recogía cobre en el propio vertedero, ¿no? Un poco para resumirte. Y el tipo, claro, tú estás aquí, el fiscal aquí, y tenía al tipo aquí con su abogado de la defensa, ¿no? Entonces el tipo, cuando contestaba primero a las preguntas del fiscal, el tipo era como, claro, no te olvides que es un agente de la autoridad, él sabe perfectamente, el Ministerio Fiscal es autoridad, y era un hombre además, me acuerdo de un Antonio, y el tipo era como que contestaba las preguntas, pero como yo no he hecho nada. Ahora, cuando me dio paso a mí el juez para yo iniciar las preguntas, que aparte me río porque fue en el 2014, yo era una niñata, o sea, hace 11 años. Y me acuerdo que me ponía yo nerviosísima y haciéndole las preguntas y el tipo me contestaba tal cual. De hecho, el juez, la jueza, doña Inocencia, le tuvo que parar y le dije, oiga, que la letrada está haciendo su trabajo, conteste usted a las preguntas, y si no quiere, no contesta las preguntas. Yo nerviosa, porque claro, me acuerdo que en el receso, porque fue un tribunal de jurado, tribunal de jurado, sabes que son varias sesiones todos los días, ¿no? De lunes a viernes. Y el tipo no estaba detenido, no estaba en prisión preventiva. Y yo me iba a la cafetería, a la Canguro, que estaba enfrente del juzgado, haciendo publicidad aquí en Las Palmas. Y yo allí comiéndome algo, ¿no? Y me viene un compañero abogado y me dice, chacha Telva, ¿que está el asesino ahí? Que aquí hay cuchillos, tenedores y todo, que encima tú estás dándole una caña que no veas en sala y tú aquí como si nada, vete a la otra cafetería, bueno. O sea, lo que es la inconsciencia, ¿no? de la juventud. Y yo cogí todos mis bártulos y me mudé de cafetería, pero... Claro, al final, yo creo que en el derecho penal hay muy pocas abogadas mujeres por eso. Doramas, porque es que es duro, o sea, me acojona, ¿eh? O sea, yo recuerdo que el viernes, que fue el día que ya el jurado tenía que hacer esa sesión que ellos se ponen a estudiar en la valoración del veredicto, yo cogí fiebre ese día. Pero una cosa muy rara, me vino fiebre un día. O
sea, al día siguiente fui a sala y ya es que es como el organismo que empieza como a protegerse, ¿no? Y ya ese día me relajé, me vino una fiebre y luego se me quitó, una cosa rarísima que nunca me ha pasado ni con el COVID. Y claro, es que asusta. Y ahí yo no lo defendía a él. Yo creo que cuando defiendes al malo, no tienes esa presión. Es más cuando estás en el otro lado, ¿no? Al final el tipo te mira, o la tipa, da igual, te miran con ese odio y ese tal, y sí, claro, tienes miedo a represalias, claro, sí. Pero no hay que pensarlo, si no, no eres penalista. Vamos a cambiar un poquito de registro y nos vamos a ir a, que sé que te gusta también, sobre el tema de divorcios. Pensé que íbamos a hablar de trapitos, pero bueno. Luego nos vamos a los trapitos, tranquila. Yo que me puse esta chaqueta con hombreras así picudas. Vamos a ir por parte. ¿Los divorcios en España son más un negocio? ¿Un negocio? No, no son un negocio. O sea, el divorcio creo que es un derecho. Es un derecho. Es un derecho. Pero está muy enfocado a... O sea, realmente... vamos a ir un poquito a la esencia, ¿no? Cuando tú quieres una persona, el hecho de que te cases con esa persona es por hacer algo legal, porque te da una serie de ventajas, ¿no? A nivel legal. Bueno, depende. Si no, ¿por qué te casas? ¿Por qué no haces el acto tan bonito de la boda y haces todo lo que tú quieras, toda la parafernalia, pero no tienes por qué firmar un papel legal que luego te conlleva, en caso de que ese amor no fuese tan bonito, a pasta? Yo lo que creo es que, basándome en lo que estás diciendo, lo que hay que hacer es una separación de bienes, nada más casarse, para que no haya un problema de deudas, ya no solamente... Ahora, si te casas con un millonitis, lo lógico es que tengas una sociedad de gananciales, pero tampoco lo recomiendo, porque si esa persona que es un millonario probablemente sea un empresario, no un funcionario, porque siendo funcionario no te vas a hacer rico, y ese empresario pues podrá tener inspecciones de Hacienda, problemas, pues las empresas van y suben, bajan, ¿no? Y al final te arrastra como cónyuge. Pero creo que también cuando dos personas de manera... cuando tienen un equilibrio económico, ambas tienen sus trabajos, les va bien a los dos equitativamente y se casan en sociedades gananciales, creo que no hay mayor acto de amor. Porque considero que cuando uno se casa, al final las deudas que puedan venir... las tienes que afrontar, tienes que ayudarle, porque aunque estuvieras en separación de bienes, imagínate, no te casas y tienes deudas o le va mal, tú no le ayudarías si es tu pareja, obviamente sí, ¿no? Entonces la sociedad de gananciales al final te obliga un poco a hacer eso desde el mismo momento en el que te casas. Yo creo que no sé, no concibo el matrimonio sin sociedades gananciales, pero recomiendo la separación de bienes. De hecho, en España, si no dices nada, no te pronuncias, se considera sociedades gananciales, salvo en Cataluña, que si no dices nada es separación de bienes. Pero claro, porque ahí somos tacaños catalanes, entonces por norma tienen que poner la separación de bienes. Dame tu opinión sobre esta nueva ley que obliga a la negociación antes de un divorcio. Antes de un divorcio, y además no solo antes de un divorcio, sino en el 90% de los procedimientos civiles, salvo excepciones. Esto es una ley súper nueva. De hecho, hoy lo hablaba con el Colegio de Abogados y estaban tan perdidos como los propios abogados, porque, vamos a ver, normalmente se envían burofax a la otra parte para intentar llegar a un acuerdo, y los burofax para intentar llegar a un acuerdo el letrado lo envía para garantizarse unas costas en caso de ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque has intentado ese previo acuerdo. Es lo que normalmente se hacía, ¿no? Y se suele hacer. ¿Qué pasa? Que esta nueva ley se ha dictado para descongestionar los juzgados, es decir, para que no se tramiten tantos procedimientos, para intentar llegar a un acuerdo y dejar de manera fehaciente, es decir, que efectivamente se lleva a un acuerdo, no vale un burofax, o sea, un burofax vale, pero decíamos, y un correo, intercambio entre correos, bueno, eso no, esto sí, dependiendo, hay que ir a un acto de conciliación, o sea, me parece un coñazo. Yo creo que estaría muy bien para los divorcios y procedimientos de familia. También si no estás casado y tienes hijos, también es un procedimiento similar, no igual que el de un divorcio, guarda y custodia. Esto lo explico también mucho en los vídeos míos de Instagram, del Babo Gala. Entonces, tú no estás aquí con tu onda, que yo ya no tengo ni agua aquí de todo lo que he bebido. Yo tendré que publicitarme. Abajo solo tienes tu agua, abajo. Ay, con mi llavero y todo, yo que no tengo moto. Puedes publicitarte lo que quieras. Sí que para el tema de familia sí, porque lo que la gente no sabe
Y me acerco al micro para decirlo, es que en un divorcio, en un procedimiento de guardia y custodia, el 99,9% de los casos se llega a acuerdos, pero cuando llegamos a sala, la mayor parte de ellos, porque el propio juez te obliga a llegar a un acuerdo. Que entren primero los letrados, y allá que entras tú con el abogado de ella y tú con el abogado de tu cliente. A ver, letrados, ¿habéis llegado a un acuerdo? No, mire, es que la pensión que pide es muy alta. A ver cuánto gana su cliente, cuánto gana la otra. Pero ¿qué problema tiene usted? ¿Cuánto pide? 180, el otro 200. Vamos a dejarlo, a ver, Ministerio Fiscal. Bueno, pues aquí, según este partido judicial, pues vamos a 190. El 190 está bien, vayan a hablar con su cliente. No hay un nuevo problema, no, es que el régimen de visitas, las tardes, pónganse de acuerdo, letrados, que tengo 12 juicios que me quedan hoy por la mañana. Wow. Es así. Hay Es así. saturación. Y los clientes fuera. Ha entrado el abogado y no sale. ¿Y qué está con el abogado de él? ¿Y qué estarán hablando? Y ellos dos se miran así y tú sales. Y vas allí. Y es una negociación como un mercadeo total. Y al final se llega a ese acuerdo. Entonces, para evitar toda la tramitación de se presenta demanda, se admite demanda, se notifica al demandado para que el demandado coja abogado, procurador, conteste Se a la obliga a demanda. negociar. Meses y meses y meses. Para sucumbir en un acuerdo el día de en sala. Es que te obliga a la jueza a llegar. Es que te digo, yo en 15 años de profesión solo he celebrado 2 divorcios. No he celebrado más. En todos es que te obligan a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? En este tipo de casos yo lo veo bien. Veo bien que la ley que ha entrado en vigor ahora, pues llegar a una negociación previa, porque si al final voy a llegar a una negociación igualmente después. Pero claro, no es lo mismo llegar a un acuerdo contigo, que eres otro abogado, y estamos tira y afloja, que es llegar allí a sala y lo que impone, sobre todo para los clientes, ¿no? Para el abogado estás más acostumbrado, pero se pierde, o sea, se gana tiempo en llegar a ese acuerdo. ¿Lo ves positivo? Lo veo positivo en los procedimientos de familia, en estos divorcios de guardia y custodia, y en otros procedimientos, por ejemplo, el procedimiento de cláusula suelo. Estos que eran tan famosos que ahora ya prácticamente no hay cláusula suelo en las hipotecas. Pues sí, porque está ganado. Está ganado y una sentencia del Supremo. O sea, que vamos a litigar, a esperar a que conteste el cliente ahí. ¿Entiendes? En este tipo de casos, pero yo qué sé. Por ejemplo, no sé, también otros casos muy comunes. Tengo una humedad, es del vecino, no, es de la comunidad. Viene el perito de tu seguro, lo mira, no, esto es de la comunidad. Viene el perito de la comunidad, no, esto es del vecino de abajo y tal. Y al final es un juicio pericial, porque lo que diga el perito de la comunidad, el perito de tu seguro del hogar, y a comparar periciales. Oye, pues aquí esto uno dice una cosa, otro dice otra, pues vamos a llegar a un acuerdo porque si no nos lo va a decir el juez, ¿no? Yeah. Y vamos a indemnizar y a transar, se suele decir, a transformar el procedimiento, lo que era contencioso, en un acuerdo. Pero hay otros en los que no considero que... Bueno, ahora hay la nueva ley, la ley restaurativa en derecho penal, que esto se hace también en Estados Unidos, que es que el condenado le pide perdón a la víctima. Esto se ha implantado ya en España, pero salvo los asuntos de violencia de género y de agresiones sexuales. No es que lo prohíba, pero no lo señala y no lo destaca, ¿no? Entonces, bueno, son cambios que se van haciendo para nosotros los abogados, es mucho más trabajo. Qué casualidad que un medio fehaciente de negociación previa sea correos, que es la administración. O sea, se mando un burofax por correos, sí, pero si lo hago, mando un correo electrónico, no. Como dice Montero, ¿no? La vicepresidenta. Me encanta el Latre como le imita. Es divertidísimo, ¿eh? No, con ese pelo rizado, lo tienes que invitar un Hace día. tiempo que no... Oh, me encantaría. ¿Tú quieres que hable con él? Sí. Venga, ¿Eres te lo capaz? traigo. Sí, ¿yo? Sí. Soy capaz de todo. Y si no me pongo yo la peluca y hago... Lo apunto aquí. Es súper divertido, me encanta. Yo creo que es un tío muy a la mano en distancias cortas, creo que sí. Ahora es tu papel hacerlo ahora. Imagínate, Hacer la magia. y le digo que te imite. Esto me gustaría. Sería maravilloso. ¿Cuánto cuesta un abogado? De tu nivel, de tu caché. Depende del procedimiento. Un procedimiento normal como un divorcio. Normal, me hace gracia lo de normal. Yo no cojo ningún procedimiento por menos de 1.000 euros. Los juicios rápidos... 1.000 euros es el cómputo total o 1.000 euros si dura X tiempo. No, 1.000 euros para empezar. Para empezar un procedimiento judicial no cobro menos de 1.000 euros, menos en los delitos leves. Un delito leve, un juicio de delito leve, que no deja de ser un juicio, también con sus testigos y demás, y pues tedioso además, porque tienes allí 15 juicios de delito leve, te pegas toda la mañana.
Y los juicios rápidos, que son de un solo día, sobre todo cuando hay conformidad, unos 500, 600 euros, son los precios normales que cobramos casi todos los letrados. Pero para un procedimiento penal, para empezar, 1.000 euros y luego, claro, las actuaciones que vayas haciendo en el juzgado de instrucción, pues se van minutando, pero se va a minutar cada salida de despacho, esto, lo otro, entonces haces como una provisión de fondos, ¿no? Primera de 1.000 euros y luego en función cómo vaya caminando el procedimiento y también el cliente, ¿no? Yo me adecuo mucho al cliente, o sea, un divorcio que puede costar unos 2.000 euros con medidas provisionales para que vaya más rápido, aparte a procurador y aparte impuestos, pues yo siempre le digo al cliente, mira, me pagas 800 ahora y 500 cada mes. ¿Por qué? Porque es un procedimiento judicial que va a plantearse en el tiempo, va a durar meses y yo no vivo solo de un cliente, vivo de varios y la mayor parte de la gente pues tiene una nómina de 1.500 o mucho 2.000 que vas a soltar ahí tus ahorros al abogado, ¿para qué? Si tienes un montón de meses, para eso se firma una hoja de encargo, que es lo que les recomiendo a todos los abogados que empiezan. De hecho, me escriben unos cuantos, incluso alumnos que me dicen, ojalá dieras clases en la facultad, más linda, o sea, que sobre todo mujeres, que eso me encanta. Y la hoja de encargo se estipulan una carta de pago mensualmente, todo lo que se va a ir haciendo, donde yo me garantizo el pago y el cliente se garantiza mis servicios. Así de simple. Es un contrato. Y yo le doy una copia y otra copia me la quedo yo. Así queda todo claro. Como empresaria, porque al final eres empresaria. Sí, sí, aparte de abogada llevo otras cosas. ¿Llevas otras cosas? Sí. ¿Qué llevas? Tengo, pues mira, con mi marido hemos montado una inmobiliaria San Telmo. Él tiene su despacho en San Telmo. La verdad que es un despacho maravilloso porque a mí mi profesión, tengo otra profesión que no cobro por ella. La hago de momento gratuitamente a conocidos y amigos, que es la del interiorismo. Me encanta. De hecho, un día te vienes, bueno, si lo ves, tú dices, Telva, tienes el escenario perfecto para hacer un podcast, porque aquello es que parece un anticuario el despacho. Ahora te pregunto, pero ya fuera de cámara, sobre un set que vamos a montar, ¿sí? A ver qué opinas de lo que vamos a hacer. Vale. Pues muy guapo, te lo voy a enseñar. Bueno, si te metes en MBC Abogados, puedes ver parte de toda esa decoración, porque no solamente es colocar un cuadrito aquí, no, era un solar, o sea, un local, todo tirado, y bueno, se hicieron despachos desde el suelo a las paredes, la iluminaria. Todo el interiorismo no es solamente colocar aquí la tacita, el florero, no, que mucha gente no he estudiado para ello, lo mismo que tampoco estudié periodismo y se me daba de miedo. Porque al final creo que bueno, tú tampoco estudiaste periodismo y se te da de puta madre. No se me da bien, no, entrevistar, no o sea, quiero decir, al final, donde te exigen la profesión para ejercer de abogado, sí que tienes que tener el título, pero al final solo tenemos una vida y si nos entusiasma hacer algo, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Sabes? Y sobre todo si nadie nos lo impide. De momento, este gobierno esperemos que no nos impida hacer cosas en las que no tengamos el título. Es que... Miedo me da, capaz. Es que, de verdad, es que esto es ya un poco que nos falta que nos pongan la mordaza en la boca. Sí. ¿Consideras que este gobierno...? Sin duda. Es que lo peor que ha hecho el PSOE, lo dije antes, es unirse con estas gentusas. Así, claro lo digo. Es que lo único que han hecho ha sido cabrear a la gente, ponerla agresiva, distinguir, ese es un facha, ese es un barrico, ese tal. Ya te gustaría a ti que te fuera bien, y si te fuera bien, o que mucha gente, fíjate, gente que no tenía mucho, aquí en Gran Canaria, su abuela que murió y tenía el pisito en la isleta, una casita terrera, la medio adecuó y la puso en vivienda vacacional y ahora es empresario. Ahora me pongo la chaqueta y digo, yo pongo en el epígrafe ahí, soy autónoma, empresaria y tengo ahí... Y ahora ves las cosas de otra manera y ves que en la trimestral hay que pagar, ¿eh? Uh-huh. No todo es... Sí, no lo he hecho todavía. ¿Y por eso tú dejaste la televisión española? Hombre, yo televisión española no es que lo dejara, yo estaba de colaboradora y surgió todo por la muerte de mi hermano. Mi hermano murió hace 2 años de cáncer cerebral y bueno, cuando subió a paliativos no lo sondaron y le creó una infección muy grande que en los últimos días estaba agonizando. Yo me comí las noches, un par de noches para que mis padres no lo vieran.
y no podía entender. Sucedió en el fin de semana, porque parece ser que en los hospitales en Gran Canaria y en el resto de Canarias, y me atrevería a decir en el resto de España, los fines de semana, como no están los médicos y está el de guardia, que si tiene suerte sube a ver qué pasa, no se dio cuenta nadie de que no estaba sondado, ¿no? Entonces ya como te vas a morir allí, ¿qué más da? Y yo estaba... yo creo que es lo peor que me ha pasado en mi vida. Ver agonizar a un familiar de esa manera. Eso es... Y no puedo hacer nada. Sobre todo sí. Y que te venga un auxiliar de enfermería y te diga, mi niña, no puedo hacer nada si no viene el médico. Y que venga el médico y bueno, es que está usted peor que el enfermo y aguantar mierdas de ese tipo. Y después ver cómo llega la jefa de paliativos y te diga, no, es que no lo sondaron en la enfermería, las enfermeras en la planta de abajo, en planta. Y claro, le ha producido una infección. Digo, ¿cómo? Digo, pues yo quiero ese documento. Yo quiero ese documento porque yo ya, claro, pensando en irme a los tribunales, porque yo lo que no voy a hacer es dejar agonizar a mi hermano de esa manera. No, ahora ya le vamos a poner la medicación. Y los 2 días que lleva agonizando. Y me encuentro en el documento que ponía sondado. O sea, pero no me pones el día. O sea, me puteas y me das un documento que yo no puedo llevar a los tribunales, porque ¿a quién voy a llevar de testigos? ¿A mis padres? ¿Qué testigos son esos? Los padres del enfermo que van a declarar y meterlos en un procedimiento judicial que te va a durar 2, 3 años. ¿Tú me puteas con este documento? Yo me hago mi juicio paralelo en medios de comunicación y me voy a todas las radios. No surgió de mí, surgió de un amigo, no voy a decir su nombre, que es además jefe de informativos de una radio muy conocida aquí a nivel nacional, que lo puse en stories. Yo tenía mi Instagram cerrado. Yo siempre he sido muy privada para eso y ya ejercía de abogada. Y me dijo, ¿por qué no lo cuentas, Telva? Digo, tío, ¿para qué? Dice, para que no le pase a los demás. Porque es que esto le puede pasar a cualquiera. Digo, pues tienes razón. Y lo conté entre llantos, fue horrible. Y a esa radio me llamaron de la otra, me llamaron de la SER, Onda Cero. Ya casi no voy a decir más porque si no me quedo sin... Y me fui a Televisión Canaria, que me costó que me dieran voz, me costó. Y uno de los días que salí del despacho, di un volantazo y dije, voy a hablar con Robert. O con Fátima Hernández, ¿no? Que me llevo estupendamente con ellos, son los profesionales del carajo. Y fui y me recibió Adrián Cruz, que sin conocerlo de nada, que es presentador cuando Roberto no está. Me dio un abrazo y me acogieron también. Y lo denuncié lo que había pasado. Y cuando fui a poner la queja, subí a paliativos para saber qué médico había ido aquel fin de semana y qué enfermera, no, saber el nombre, porque no quise meter a todo el mundo en el mismo saco, porque hubo gente que se portó muy bien. Y digo, no voy a poner una queja para meter a todo el mundo en el mismo saco, porque a mí también me ha puesto quejas en el colegio de abogados, diciendo que a lo mejor todo ha sido nefasto cuando ha habido un pequeño error y que es una bobería y que a lo mejor la clienta no tiene ni idea, ¿no? Entonces yo quise ser justa. Y cuando subo, me dice la jefa de paliativos, Telva, las cosas se pueden decir de otra manera. Después de tu entrevista en la radio, en la primera que de todas, ahora me vienen los familiares con miedo. Digo, aplícate el cuento. Y ¿sabes qué te digo? Estoy contenta. Porque gracias a eso que tú me estás diciendo, personas que no tengo ni idea quiénes son, que no las conoceré nunca, por lo menos, se han sentido protegidas y ustedes han sabido hacer su trabajo. Porque paliar el dolor no solo del enfermo, sino de todos los familiares que están ahí. Es que no se puede. ¿Qué pasa? ¿Que te vas a morir? Bueno, tal. Entonces, claro, yo hice mi juicio paralelo en medios de comunicación y fui allí, pero mi intención era contar lo que había ocurrido. Roberto me abrió los brazos y me dijo, ojalá vengas otro día a contar algo más amable, ¿no? Y entonces surgió la colaboración. Me dijo, ¿por qué no vienes un día y hablas de lo que tú quieras de derecho? Digo, bueno, vamos a hablar de la guardia y custodia y la patria potestad, que la gente se hace un lío, que son 2 cosas totalmente diferentes. Y bueno, y ahí él sabía que me hacía ilusión eso, ¿no? Y un poco para animarme, y lo conté y tal, me conté mi rollo jurídico, y después surgió la colaboración. Y ahí estuve 2 años. 2 años, pues, que iba cuando podía, porque ya, la verdad que a él le han cambiado varias veces el horario, cada vez más temprano. Yo siempre estoy en los juzgados y concretar días es muy complicado. Hasta que un día ya yo estaba bastante agobiada y ya estaba a punto de decirle, mira, Robert, no me puedo comprometer más. Y un día surgió el tema de tanta violencia de género que hablábamos, ¿no? Y dijimos, pues vamos a hablar de... Surgió de él, me dijo, vamos a hablar qué pasa al contrario, cuando hay denuncias falsas. Digo, vale, pues un buen tema y tal. Ni nada, se habló del tema, es un porcentaje bajito, pero existe.
Y cuando terminó esa sección ese día, yo me fui de vacaciones, me acuerdo, y cuando volví me dijeron que habían colocado una denuncia, habían enviado un correo a la defensora del espectador, que está en Madrid, ni más ni menos. O sea que, vamos, tiene que ser alguien del medio o algún funcionario que sepa que existe esa figura. Total. Porque yo sé que existe, pero también porque, en fin, estás metida en la tele, eres abogada, sabes de leyes, sabes que existe esa figura. Pero de ahí a que alguien te ponga una denuncia de ese tipo para que no vayas más, ¿no? Para que prescindan de ti, me parece... Vamos, de una envidia, pero esto ha sido la historia de mi vida en los medios de comunicación. Yo siempre he sido envidiada, pero desde el minuto 1, desde que empecé en los 40 principales, por mi forma de hablar. Yo hablo muy canario ahora, pero mis padres son de la península, y no es porque un peninsular hable mejor, pero yo cuando hablaba en 40 principales me decían, mira, es que parece cadena, pareces una locutora de Madrid. Y yo decía, ¿en serio? Y me dice, no, pero es que tienes que hablar canario. Y yo... Ya, pero es que no me sale. Y me costó mucho, ¿sabes? Conseguir hablar canario en los medios de comunicación. Y eso es doloroso, ¿sabes? Como... Incluso sufrí bullying. Llegué a sufrir bullying en el colegio por hablar peninsular. Y de eso no se habla. Se habla de los gorditos, del que lleva gafas, del que lleva aparatos. Pero ¿tú te acuerdas en los contenedores de basura donde ponían godos aquí? Yo era pequeña y yo veía a mis padres metidos en el contenedor. Fíjate el pensamiento de una niña. ¿Sabes? Entonces, y que... Bueno, todo eso lo superas de chico porque tú dices, ay, mi madre no le da importancia. Pero después que tú quieras estar en una radio tan importante como los 40 principales y que te pongan ese límite, que te digan, no, es que tienes que hablar canario, yo al final, yo lo intentaba, pero no podía. Es como al canario que le obliguen a hablar peninsular. ¿Por qué? Y yo he hecho casting en televisión canaria hablando peninsular y no me cogían. Y después han sido mis jefes, como César Armas, que fue director de Código Abierto. Y me parece tan triste, eso me parece triste. A día de hoy, enciendes la televisión canaria y ves algún peninsular y yo digo, será el hijo del productor. ¿Por qué? Y ya lo de televisión española fue ya la gota que colmó el vaso, porque que me digan a mí que una sección jurídica hecha por un jurista, como yo me considero abogada y jurista, con un bagaje en los tribunales dentro de mi jurisdicción, que es la civil, y la penal y la de violencia de género, que me considero experta, como para que me vengan y me digan que es que en una televisión pública no se pueden hacer ese tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Si yo no estoy contando ninguna mentira, yo estoy contando una realidad. Existe un porcentaje de denuncias falsas en violencia de género. Existen. Un 1%, un 0,01%, lo que sea, es bajo, pero existe. Y hay hombres que se sienten indefensos. Y existen archivos y hay mujeres que se aprovechan de la violencia de género para conseguir, pues, la custodia de los hijos, alguna paga. Hay hombres en prisión que llegan a acuerdos con sus mujeres y están los hombres en prisión porque al final no se pelean entre ellos y porque quien hace eso es gentuza, así hablando claro, y te lo dicen los propios internos. Y no lo quieren decir. Y no lo puedes decir. Pues chicos, pues si yo no puedo ser franca ni puedo expresarme libremente, pues no me iré a una televisión pública. Vendré a tu podcast. Y bienvenida serás. Gracias. Pregunta Quorum, nuestro patrocinador. Todo ese es el donde se fue. ¿Qué haces con todo ese excedente de dinero que ganas y no gastas? Madre mía, lo ahorro para pagar la trimestral. Obviamente, un autónomo tiene que tener guardado el dinero o invertido. Y guardado e invertido también. ¿Cómo inviertes tú? Me invierto, a ver, inmuebles. Lo mejor es invertir en inmuebles, creo yo. En vivienda vacacional, que ahora luego te voy a mandar se la quiere encargar. El reel el CEO de Quorum que le hicimos podcast, que esto es súper interesante. Luego te mando un reel al respecto de eso. Porque justo le preguntamos... ¿De vivienda vacacional? No, sobre el tema de invertir en ladrillo, ¿no? Que sí. Lo normal es que la gente crea que es la mejor forma. Y realmente él dice que es una forma más de invertir. Es una forma, que pero... no es la mejor ni la peor. Pero no solamente en viviendas, sino también en locales, en despachos, oficinas... En fin, al final las casas se hacen
cada vez más pequeñas, la gente quiere su despachito, porque mucha gente teletrabajaba cuando estaba con el COVID, pero no todo el mundo tiene una gran casa para tener su despacho en casa, ¿no? Yo tengo mi despacho aquí, es más grande Ya, que ya nada, te estoy más a veo, gusto ya. que nadie. Detrás de esa cortina no se imagina uno que se va a encontrar todos estos focos y estas cosas, esta luz. Este glamour. Ay, se lo sé. Algo más clarita. Pregunta onda. Imagínate que tiene que harías un viaje en carretera. ¿A dónde te gustaría ese típico viaje que todos pensamos de voy a recorrer? ¿Y cómo te gustaría hacerlo? ¿En qué medio de transporte? Que no tiene por qué ser en moto, porque sea hondo. Simplemente es una pregunta sobre viajes, sobre aventura. Sobre aventura, pues mira, una vez me pegué 2 meses en Brasil, Argentina y Uruguay Ah, qué guay. me vi en guagua, me movía en guagua y hacía 1200 kilómetros cada 6 horas hacíamos. 6 horas o 12 horas, no me acuerdo de guagua, era una brutalidad. Llegué a ir en las guaguas con las gallinas, después, ¿sí? Eso que vemos en después las la primera películas, clase real. que te podía reclinar un pisquito el sillón y después ya la clase guay, que eran más grandes y los sillones, pero daba miedo, ¿no? Porque en América del Sur los camiones y las guaguas son gigantóicos grandes, aunque estés en América del Sur, ¿no? Pero por eso te digo que las carreteras en Estados Unidos, quizás no iría en carretera en Estados Unidos, me da un poco de miedo esos ¿Sí? camiones tan grandes, sí, da pavor. Sí, 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 sí. No, me daba mucho miedo. Me acuerdo que una vez... Ay, tú me preguntas una cosa y te cuento 1000 cosas. Pero una vez yo tengo falta de vista y claro, no, como viajábamos de noche, íbamos 3 amigas y me fui al típico baño de la gasolinera que paró la guagua y me bajo y claro, yo haciendo pipí y la guagua se fue. Se iba, o sea, había varias guaguas paradas, ¿no? Y yo pensaba que no se había ido, o sea, la que se había ido o se estaba yendo era que pensaba que era mi guagua. Y yo salí corriendo y como no veía, porque iba sin lentillas, no cogí ni la gafa ni nada. Y yo, ¡ay, las niñas que se vayan! Y al final no era esa guagua que era la de al lado y a partir de ahí ya los baños de gasolinera es como entrar en uno... Siento que cuando salgo voy a estar en otra dimensión, ¿sabes? Tengo un poco de miedo, pero si tuviera que hacer un viaje en carretera, fíjate, yo creo que me haría la ruta de Interrail, pero en coche, que va por Europa, que es como súper baratita, ¿no? Que todos los... Está guay, la gente esa joven lo ha experiencia. hecho, yo no lo he hecho. Yo tampoco. Porque eso es para gente joven. No. Pero como ya estoy mayor y puedo pagarme Joven de la gasolina, espíritu. pues contestando tu Joven de pregunta, espíritu. haría la misma ruta, vería el tren pasar en la Interrail y yo con el coche al lado. Hombre, también estaría guay en tren, ¿no? Sí, 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 tiene que estar guay. Te preocupas menos, ¿no? Sí, y puedes ver más el paisaje, a no ser que seas copiloto. Pero Bueno, los trenes, cuidado, ¿verdad? Que yo he vivido de todo. Viajar sí. en tren también. Yo he viajado en tren, pero bueno, no tanto y tampoco no he En tenido más Italia una vez me encontré a uno que se sacó su miembro ahí. Yo estaba con una pareja que tenía y se sacó su miembro ahí en mitad del vagón. Y yo y me dije, Como pepperoni. es que en serio, me ha pasado tantas cosas. En fin. Bueno, Telva, ¿qué tal? Ya hemos concluido Ay, qué pena. este podcast. ¿Qué tal este sucedáneo de radio? Nada, no, bueno, bien. Me faltan los cascos. Te tienes que comprar unos AKG. ¿Tú crees que aguantaría Dorado, de 2 estos horas con casco puesto? Amigo mío, si Bah, tú dices está que hecho esto ya. es el relevo de la radio, entonces cómprate ya unos auriculares. Yo tengo los AKG de la cadena SER de cuando trabajé y todavía los tengo. Pero no hace falta. Hay podcasts que hacen con casco y entiendo Es que no es lo el mismo. motivo es cómo nos escuchamos Sí. el uno al otro. Incluso vas a entonar mejor. Sí. Yo se lo he comentado aquí a mi querido Joel. Y digo, el tema del casco también unifica este sonido, Sí. siempre un mismo tono, porque no vas a hablar alto porque tú misma te vas a decir, hostia. Bueno, lo voy a probar. Un día lo probamos. Sí. No pasa nada, él es bueno, Bueno, haciendo vídeos, en audio es un trozo. Al final, voy a chulear un poco, pero la que ha trabajado en radio, en televisión, ha llevado auriculares durante 8 horas de jornada laboral, soy yo y te aseguro que no te pasa absolutamente nada. Eso sí, los AKG se metían los pelillos, que ustedes no tienen problema, están rapaditos, pero los pelillos se te metían en lo dorado de aquí y cuando te los quitabas algún pelo te Un arrancaba. tironcito guay. Sí. Entonces has estado a gusto, te ha gustado, has Sí, disfrutado de está la guay, experiencia. está guay. Yo como siempre hablo más de la cuenta, pero bueno. Bueno, el podcast es para que el invitado hable, Sí. totalmente. Y se desnuden. Y tú has hablado cositas de interés. Hay gente que habla mucho por hablar y entonces son los que hay que cortar más. No te he tenido que cortar mucho. Creo que te he hecho
el 40% de las preguntas que tenía, pero también me has contestado otras que no tenía apuntadas y son muy interesantes. Sí, ¿te has sorprendido con algunas respuestas? Te No te lo mentiría esperabas. que haya... No, realmente sorprendido. Es difícil ya sorprenderme porque he vivido de todo, pero me han gustado, no me las esperaba, ¿no? Has hablado, has contado cosas que no todo el mundo es capaz, que puede tener sus represalias, pero bueno, veo que no tienes miedo a Es que ello. estoy muy cansada ya, ¿sabes? Veo que todo el mundo habla y dice lo que le da la gana y no pasa nada. Aquí hay un Sobre todo formato... dirigentes. Veo los dirigentes que hacen, dicen, cometen delitos. No pasa nada, nadie dimite. Nadie pasa Todo, todo sigue igual. El reloj corre, el estómago pide de comer. Llenamos la barriga, vamos al Pero baño, porque vemos no- la tele y no pasa absolutamente nada. Y es gente Eso es. importante. Imagínate yo, que no soy nadie, una simple abogada en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué me puede No hay pasar? represalias, no pasa nada cuando que haces que no algo pasa mal. Si es que no nada. pasa nada, pues sigo. Es tal cual. Para ellos. Hazlo tú mal y veremos. Bueno, esperemos. Si me cae alguna denuncia, pues nada, no, te me saldrá gratis el abogado. A mí espero que me toque con descuento si pasa algo. ¿eh? Hombre, tú no tienes ningún tipo de responsabilidad. Hasta ahí podríamos llegar. Tú preguntas y yo respondo. Tienes que poner unas coletillas que ponga este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas Ajá. en... Tú con tu amigo Alejandro, a mí me cayó mucho hate. La gente me decía que por qué le daba voz. Y yo estaba pensando, ¿Qué pasa, tío? pero que hace Alejandro, ¿Qué que hace pasa? Alejandro que genere esta controversia si es un pibe Ser que va a lo- auténtico, decir la verdad. Lo que la gente no se atreve a decir porque no se quieren meter en ese rollo, pero después en casa lo criticas con tu pareja, con tus familiares, pero tú sigues con tu vida y sigues criticando la mierda. Pero es que a mí ves me ahí. sorprendió porque, oye, Tío. que me lo digan de Frankie G, bueno, puedo llegar a entenderlo, aunque a mí me encanta ¿Pero por qué? que la gente se exprese. ¿Pero por qué? Frankie G, para el que... seguimos... Sí, estamos grabando, Vale. estamos grabando, sí. Frankie G, para el que no lo sepa, lo digo por eso, Fran el pirata de toda la vida. Le llamaban el pirata porque él tenía un skate que salía un pirata y entonces era Fran el pirata. Ajá. Que aparte hacía skate con mi marido cuando era pequeño, porque en Mesa y López estábamos todos los chiquillos allí, y con mi hermano que en paz descanse. Y es un pibe que eligió la música. Yo lo tuve como unión lírica, como cantante, infinidad de veces en los 40 principales, que lo entrevisté muchísimas veces. Presenté conciertos de él en los World Dance Music. World Dance Dios, Music. World Dance ¿Se acuerdan? Music, Los World sí, Dance sí, Music en la playa de las joder. canteras y después se hacía en el Dios, Parque Santa está bueno, Catalina. Yo he tenido hasta 10.000 personas de público, ¿no? Y tenía Fran, un tío que hacía su espectáculo con el otro chico y la chavala, que después la chica siguió sola. Twinkie. Sí, y bueno, Y Rubén Pulido pasó por aquí, ¿lo has visto? hace mucho tiempo que no lo veo. Rubén Pulido tiene su podcast y a mí ha sido de las ¿Quién es personas... el que es culturista? No. Hay un chico que tiene... Él sigue trabajando con las zapatillas. Y trabaja... A ahora Fran le mismo- encantan las zapatillas. Yo Sí, sé que pues a él también. Él trabajó para Nike Europa muchos años y ahora estaba con Food District, si no recuerdo mal, y Rubén, si me equivoco, perdóname. Pero trabajando y viaja a México, viaja a Londres. Ah, pues no sabía. Un empresario potente y es un experto vendedor. Y la historia es brutal, te lo voy a recomendar. Te voy a pasar ese podcast entero. Por eso a lo que mejor no viste Fran ni uno porque no sabías que está estaban también enteros. coleccionando playeras, a lo mejor Sí, él también. pues ¿no? es la misma cultura. Ah, vale. Es esa cultura que le Pero es gusta. que ¿sabes qué pasa? Que cada uno elige su vida y su forma de vivir. Fran colecciona, Rubén vive de esto. Yo te voy a pasar el podcast y te recomiendo que lo veas, que te va a encantar. Además, vas a empezar a ver por qué a la gente le gustan los podcasts, porque vas a ver una historia que bien puede ser un documental fácilmente de Netflix, narrada por el protagonista, y es sorprendente. Y en concreto, este podcast lo que da es voz al talento canario que no tenemos ni idea, porque esa gente hace un trabajo no público y no somos conscientes de lo que hace, pero es que es maravilloso. Al igual que puede ser una profesional como tú. Decir, coño, nadie sabe lo que yo soy capaz y lo que hago. Y este programa da eso. Y nadie nos pone una mordaza. Pero quién es, pero que la gente es que bueno, la gente critica todo. A mí me criticarán, me dirán, lo que es que me da tan igual. Pues lo que decía, a mí me cae hate, Pero me lo que te dicen. digan a ti, ¿por qué das has voz? hecho esto? Yo digo, mira, perdona, yo soy el entrevistador. Claro. Y yo voy a dar voz al que a mí me apetezca. Exactamente. Es más, soy una persona que me encantaría poder entrevistar a personas que han hecho el mal
y quiero saber esa historia, qué pasa ahí, por qué esa gente lo hace. ¿Sabes que me quitaron una idea? Lo vi el otro día. Se lo comenté a un antiguo director que tenía yo de un programa en la tele, no te digo cuál, y se lo dije hace de tiempo y después lo vi plasmado en la tele y digo, cállese. La de crímenes... No, la de entrevistar a los internos de los centros penitenciarios y contar cómo es la prisión, cómo es vivir. Me gustaría entrevistar a un interno. ¿Quieres? Sí, ¿Te mando uno? Sí. Pero tengo que intervenir yo. Venga. No va a querer venir solo. Si no viene con su abogada, claro. Ahora Aunque yo esté hablamos. presente, pero no digo nada. Ahora hablamos de eso. Interno. Me vas a tener que traer todos los invitados en los próximos meses. Telva, nada, por mi parte... ¿Me ibas a preguntar a quién traer? Sí, claro que te voy a preguntar. Ah, Ahí vale. terminamos, pero bueno, te iba a agradecer tu predisposición, el venir de esta manera tan improvisada, aceptar esto, que mucha gente necesita preparárselo. Tú le dices a una persona que dice, No. pero ¿cómo voy ahora? Yo necesito prepararme a esto. No, y aparte, si me has avisado en el mismo día, eso es porque te falló alguien, soy un segundo plato. Pues a mí es que, ¿sabes qué pasa? Que como la ensalada me parece tan aburrida y Pero siempre si estoy esperando el segundo mejor plato, el segundo siempre, plato ¿no? siempre es el mejor. Mejor, por Dios. Agradecido. Veremos qué pasa a partir del domingo que se publique este podcast. Muy bien, pues nada. Muchas gracias hasta aquí por el lado invitarme. oscuro. De verdad. Gracias a ti. Me ha ¿verdad? gustado, me ha gustado. Con lo que me gusta a mí hablar. Pero mira, la próxima vez la taza me la pones un mosquito que está ahí flotando. Eso es proteína. Para adentro. Ahora te vas a hacer adicto a los podcasts, verás. Ya, Bueno. las tazas de metal.